Vamos a meditar en la palabra de Dios, para lo cual vamos a realizar esta poderosa declaración. Repita conmigo: Padre eterno y Señor nuestro, abro mi mente, abro mi corazón, abro todo mi ser al Espíritu Santo y su palabra, y la palabra de Jehová prospera en mí, se hace vida en mí, y yo doy mucho fruto, y ese fruto permanece para gloria de Jehová en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a meditar en la palabra de Dios, y en esta ocasión vamos a analizar un principio poderoso que hay en un versículo muy conocido de la palabra, muy conocido por todos los cristianos, y es lo que está escrito en la tercera de Juan, versículo 2. Vamos a ir a la palabra de Dios. En este versículo dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es importante que podamos entender lo que verdaderamente Dios desea para cada uno de nosotros, sus hijos, porque la palabra de Dios está enfocada para los hijos de Dios, para los cristianos, y solamente a través del espíritu de sabiduría que Dios nos da, a través del espíritu de revelación en el conocimiento de Él, como está escrito en Efesios capítulo 1, es que nuestro entendimiento puede ser iluminado y comprender, ver lo que hay detrás de cada palabra en la Escritura, para entonces nosotros comprender también el propósito eterno de Dios para nuestra vida y caminar en ello, caminar hacia un propósito que Dios tiene para nosotros. Y este versículo es bastante poderoso, pero hay que entenderlo, hay que comprenderlo. En primer lugar, acá dice: amado, yo deseo. Y dice que tú seas prosperado en todas las cosas. Normalmente nosotros, en nuestra mente, cuando no está renovada, cada vez que escuchamos o decimos la palabra prosperidad, nos referimos a asuntos materiales, a cosas materiales o a abundancia material. Y si bien es cierto que Dios quiere que nosotros tengamos todo lo que necesitamos en nuestra jornada en esta tierra, teniendo convicción que somos peregrinos y extranjeros, estamos de paso en esta tierra, pero Dios tiene un propósito muy grande, un plan muy grande para nosotros, de lo que quiere que nosotros lleguemos a ser, de lo que hagamos en nuestra estancia en esta tierra, lo cual va a tener una repercusión por las eternidades. Acá en la tierra estamos formándonos, estamos siendo restaurados a la imagen de Dios para que su carácter se forme en cada uno de nosotros. Eso es lo que nos enseña su palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cómo Dios quiere que cada uno de nosotros seamos santos como Él es santo, seamos perfectos como Él es perfecto, lo cual implica ser maduros espiritualmente, ser de limpio corazón y también llegar a ser misericordiosos como Él es misericordioso. Son tres cosas que claramente la palabra de Dios nos enseña que Dios quiere que nosotros seamos, para entonces hacer las obras de acuerdo a la mente, al corazón, al propósito de Dios para toda su creación. Y este versículo nos enfoca precisamente en ellos. Hay que entender a qué se refiere la palabra de Dios cuando habla de prosperidad. Y empecemos por analizar lo que dice: amado, yo deseo. Interesantemente, esta palabra deseo en griego, lo podemos corroborar en la concordancia de Strong, en griego significa, además de desear, significa orar. Y esto es bien interesante, porque entonces podemos leerlo de esta manera: amado, yo deseo y yo oro para que tú seas prosperado en todas las cosas. Pero interesantemente también la palabra prosperado no se refiere acá, en la palabra griega, no nos enfoca a abundancia material, a asuntos materiales o naturales. Esta palabra prosperado en griego significa ayudar en el camino, significa que te vaya bien,
Significa lograr o alcanzar una meta, progresar en un recorrido, en un camino, en una carretera. Significa también un medio o modo de acción. Esto es lo que significa prosperado, y también no solo en esta parte de la escritura, sino en muchas otras partes de la escritura, esta palabra prosperar o prosperado significa un camino, que te vaya bien en el camino, que te vaya bien en la jornada, en un camino que tenemos que recorrer. Ya esto nos cambia totalmente el enfoque que normalmente con razonamiento humano le podemos dar a esta parte de la escritura. Aquí Dios no se está refiriendo a asuntos materiales, no se está refiriendo, hermanos, a abundancia material. Aquí lo que está diciendo es: amado, yo oro para que tú seas prosperado, para que te vaya bien en el camino, para que te vaya bien en tu jornada. Y como cristianos sabemos muy bien, o por lo menos debemos de saber muy bien, que ya siendo salvos de la paga del pecado, ahora hemos sido puestos en el camino que nos lleva a la vida, en un camino que tiene un principio y un final. Ese camino es el Señor Jesús, pero es un camino vivo. No es un concepto solamente, es un camino de restauración de nuestro carácter para que seamos liberados, sanados y conformados, o hechos, o que se forme en nosotros el carácter del Padre, el carácter de Cristo, que se forme en nosotros su santidad, su misericordia y todo lo que Él es en su naturaleza divina. Este es el llamado más alto que Dios nos hace a cada uno de sus hijos, que ya siendo salvos recorramos un camino que nos lleva de regreso a la casa de nuestro Padre Celestial, sabiendo también que Cristo Jesús no solamente vino a dar su vida para salvarnos de la paga del pecado, de la condenación eterna. Cristo Jesús vino a dar su vida para, además de salvarnos de la condenación eterna, llevarnos de regreso a casa, a la casa de nuestro Padre Celestial. Y Él abrió un camino donde no había camino para nosotros. Pero para llevarnos al Padre, Cristo Jesús tiene que realizar una restauración, sanidad y restauración y santificación de nuestro espíritu, de nuestra alma, de todo nuestro ser. Porque está escrito que sin santidad nadie podrá ver a Dios el Padre. Y es por eso que también Jesús dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios el Padre. Por lo tanto, para llevarnos al Padre, Jesús tiene que realizar esa obra de sanidad, de santificación de nuestro ser, para que nosotros seamos de los dichosos que verán a Dios nuestro Padre. La meta de Jesús es llevarnos de regreso al Padre. Esa es la misión plena, completa, que el Padre le encargó a su Hijo unigénito, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Y es por eso que acá dice: amado, yo deseo y oro para que te vaya bien en esta jornada de restauración, en esta jornada de sanidad, en esta jornada de santificación de tu carácter, siendo liberados de la naturaleza pecaminosa y obteniendo la naturaleza santa de Dios. Esto es poderoso, esto debe de llenarnos de gratitud para con Dios nuestro Padre, para con nuestro Señor Jesucristo y para con su Espíritu Santo, que está haciendo esta obra transformadora en cada uno de nosotros, si verdaderamente deseamos ser de los que verán a Dios nuestro Padre Celestial. Y es por eso que dice: que te vaya bien en esta jornada, que te vaya bien en el camino. En otras palabras, podría decirse: para que alcances la meta, no solo para que empieces la carrera en un camino, porque la Biblia nos habla de carrera. Es por eso que el apóstol Pablo, hablándonos de la visión que él tenía como cristiano, tuvo como cristiano y que alcanzó, él dice: miren, hermanos, dicen en Hechos capítulo 20 versículo 24, dice: hermanos, yo de ninguna cosa hago caso, dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que, dice ahí, acabe mi carrera con gozo
y el ministerio que he recibido del Señor Jesucristo. Pablo habla de acabar una carrera y acabarla con gozo. Es una carrera de crecer en salvación. Es una carrera de crecimiento espiritual para alcanzar la madurez espiritual, para alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, para que seamos hechos uno con Cristo y de esa manera ser hechos uno con el Padre. Para que tengamos su mente, para que seamos uno en espíritu con el Señor, para que tengamos un corazón como el del Señor, para que sus pensamientos sean nuestros pensamientos, para que sus caminos sean nuestros caminos. Porque si bien es cierto que ahorita los pensamientos de Dios, así como son más altos los cielos que la tierra, así son los pensamientos de Dios comparados con los nuestros, pero esa brecha se tiene que reducir. Cada vez tiene que haber menos de nosotros y más de Cristo, más de Dios formado en nosotros. De esa manera cada vez nos vamos acercando a esa meta, que sus pensamientos, que su mente sea nuestra mente y sus caminos, su deseo, su voluntad sea la nuestra también. Esto es poderoso. De esto se trata el cristianismo. De esto se trata el evangelio del reino de Dios. Esas son las buenas noticias del evangelio, hermanos, del evangelio del reino de Dios. Que a pesar de cómo somos, a pesar del carácter que tenemos, que todavía no nos parecemos a Jesús en carácter, pero hay un camino que podemos recorrer con la ayuda de Dios, con el acompañamiento de Cristo Jesús, que Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin, y con la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Es por eso que dice, y repito, para que te vaya, dice, seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Interesantemente, en este mismo versículo, la palabra salud que dice acá es salvación, pero se refiere a ser incorruptos. Eso significa que tengas salud, que seas irreprensibles, que seas liberado del pecado, que seas sanado de toda la maldad que hay en tu corazón. Vea qué poderoso esto. Dice, para que seas irreprensibles, para que seas libre del pecado. Así, en esa manera en que se va sanando tu alma, en que a tu alma le va yendo bien en esta jornada de sanidad, de restauración, que te vaya bien y alcances el ser de limpio corazón. A eso se refiere ser incorrupto, a que alcancemos esa limpieza de corazón. ¿Y de qué nos tienen que limpiar el corazón? Jesús mismo lo enseñó, solo se lo menciono. En el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 21 al 23, Jesús fue claro al decir: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los adulterios, y termina con la insensatez. Nos da una lista de 13 maldades que todavía tenemos en nuestro corazón, y es por eso que somos como somos. Pero bendito sea Dios que Cristo Jesús nos abrió un camino de liberación, de restauración, de sanidad de nuestro corazón, para que ustedes seamos libres de toda esa maldad. Es por eso que la palabra de Dios en Proverbios nos enseña, en Proverbios capítulo 14, versículo 8, dice: la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. En otras versiones dice: la sabiduría del prudente está en entender su camino. Si algo necesitamos como cristianos es ser conocedores, sabios y entendidos en el camino que nos lleva de regreso a casa, el camino que nos lleva al Padre, que nos lleva a la Nueva Jerusalén. Es por eso que a los primeros cristianos, cuando empezó la iglesia de Cristo, que se describe en el libro de los Hechos, a todos los discípulos de Jesús, a los cristianos de ese tiempo, no les decían cristianos, no les llamaban cristianos, les llamaban los del camino. Todas las personas en ese tiempo, a los discípulos de Jesús, los conocían como los del camino. Sabían que ellos seguían un camino. ¿Y cómo lo sabían?
Porque seguramente todos los discípulos de Jesús en ese tiempo estaban hablando de este camino. Estaban hablando de esta transformación que tenemos que experimentar en nuestro carácter, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Hablaban de llegar a ser de los bienaventurados de limpio corazón que verán a Dios el Padre. Seguramente ellos siempre estaban hablando que Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Pero no solo en teoría, no solo como un concepto, sino cuando ellos decían Jesús y repetían lo que Jesús mismo vino a enseñar, y ellos decían Jesús es el camino, es porque ellos estaban corriendo en ese un camino, todos los días orando, alimentándose de la palabra de Dios, dejando que la sangre de Cristo cada día les lavara más y más y más su corazón espiritual, para ir siendo liberados y sanados de toda la maldad que hay en nuestro corazón. Y es por eso que les llamaban los del camino. Podemos ver ello, por ejemplo, en algunas partes, en Hechos capítulo 9, versículo 2, habla cuando Pablo, que antes se llamaba Saulo, era un perseguidor de la iglesia. Y está escrito que Pablo dice, pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres, dice, de este camino. No dice hombres y mujeres cristianos, dice hombres y mujeres de este camino, y los trajese presos a Jerusalén. Luego en Hechos capítulo 22, 4, entre otras partes de la escritura en el libro de los Hechos, que se menciona esto mismo, dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Algo interesante es que cuando aparece aquí la palabra camino, está con mayúscula, con C mayúscula, porque es un nombre propio. Se refería a Cristo Jesús, pero ellos decían el camino. Yo perseguía a los de este camino, decía el apóstol Pablo, y gracias a Dios después él empezó también a correr en ese un camino. Y va si el apóstol Pablo no corrió bien y alcanzó la meta. Como dice en 2 Timoteo, he acabado la carrera, dice el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, me espera la corona de justicia. Ojalá usted y yo podamos decir prontamente eso mismo, que podamos concluir con éxito, escuche bien, concluir con éxito esta carrera en este camino que Dios nos da la oportunidad para ser transformados de una naturaleza pecaminosa que tenemos para llegar a tener la naturaleza santa de Dios, como lo expresa claramente en 2 de Pedro, donde se nos explica en el capítulo 1 que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por medio de ellas nosotros seamos participantes, dice, de su naturaleza divina. Esto es poderoso, un gran regalo de Dios para cada uno de nosotros, y nosotros debemos de atender este llamado que Dios nos hace. Una cosa es que Dios nos llame a alcanzar esa santidad. Una cosa es que Dios nos llame a alcanzar esa perfección, a alcanzar esa limpieza de corazón, y otra cosa es que nosotros respondamos a ese santo llamamiento que Dios nos hace por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios le llama a este llamamiento, le llama el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si es supremo llamamiento, es porque no hay otro llamado más alto que el ser o llegar a ser perfectos, de limpio corazón, como nuestro Padre es perfecto, como Él es de limpio corazón. Que seamos santos y sin mancha, porque Cristo Jesús viene por una iglesia sin mancha. Esto es poderoso. Debemos de preparar nuestro corazón, debemos abrir nuestra mente a este llamado de Dios para cada uno de nosotros. Así es que cada vez que recordemos este versículo de 3 de Juan, versículo 2, lo voy a poner nuevamente en pantalla, dice: amado, yo deseo, yo oro para que tú seas prosperado, para que te vaya bien en este camino, para que te vaya bien en esta jornada de regreso a la casa del Padre, para que alcances la meta de esta jornada, de esta carrera espiritual, en este camino que Jesús nos ha abierto, y ha abierto este camino con su propia vida,
con su propia sangre, y que seas o llegues a ser incorruptible, que llegues a ser de limpio corazón, en esa misma manera como el Señor va trabajando tu alma, va trabajando tu espíritu, va trabajando tu ser, para que nosotros seamos santos como Él es santo, misericordiosos como Él es misericordioso. Debemos de darle gracias a Dios nuestro Padre, porque todavía estamos con oportunidad de alcanzar ese supremo llamamiento. Dios cambia los tiempos y da nuevas oportunidades y restaura todo lo que ha pasado en cada uno de nosotros. Quiero invitarlos a que en este momento podamos orar y le podamos decir a Dios nuestro Padre Celestial que nos ayude, que nos enseñe, que nos ayude a poder correr en un camino que es Jesús, para poder ser de los bienaventurados de limpio corazón que le verán. Por nosotros mismos no podemos, pero hay que recordar que lo que es difícil para nosotros, para Él sí es posible. Y Él es quien pone el querer y el hacer por su buena voluntad en cada uno de nosotros, para hacer aquello para lo cual nos ha llamado en Cristo Jesús. Amén. Te voy a invitar a que oremos. Padre bendito, te doy gracias por esta oportunidad que tú nos estás dando, Padre, que a pesar de cómo somos, tú nos estás llamando a ser transformados, a que por el poder de la sangre de Cristo Jesús, para con el poder de tu palabra, que es espíritu y es vida, y tu fuego es purificador y santificador, Padre, nosotros podamos ser transformados en nuestro carácter. Padre bendito, ayúdanos a apreciar esta oportunidad que nos estás dando, de no quedarnos como somos, de no irnos de esta tierra, Padre, con el carácter que tenemos, con esta naturaleza o carácter pecaminoso, Padre celestial. Bendito Padre nuestro, produce en cada uno de nosotros, produce en cada una de las personas que están viendo y oyendo este mensaje en este momento, Padre. Produce en todos nosotros, Padre, el deseo, el querer y el hacer por tu buena voluntad, de ser santos como tú eres santo, de ser perfectos, de limpio corazón como tu Padre celestial, y de ser misericordiosos como tú eres misericordioso. Padre Santo, necesitamos de tu ayuda. Padre bendito, enséñanos y ayúdanos a reconocer nuestra necesidad de ser transformados, de ser restaurados a tu imagen, Padre celestial. Ayúdanos a valorar, Padre eterno, tu nombre, tu naturaleza divina, la herencia que tú tienes para nosotros, tus hijos, Padre celestial. Padre, gracias por el precio que fue pagado para que nosotros recibamos esta oportunidad. Gracias por la vida de Cristo Jesús. Padre, gracias por la sangre de Cristo que por nosotros fue derramada, por el nuevo pacto que Cristo Jesús hizo con su propia sangre que por nosotros derramó, para que nosotros podamos ser liberados, sanados de esta naturaleza pecaminosa. Padre, gracias te damos. Gracias por Cristo Jesús y gracias por tu Santo Espíritu, Padre celestial. Y si alguna de las personas que está viendo y oyendo, si no le has entregado tu vida a Cristo Jesús, si no le has pedido al Señor Jesús que salve tu alma, este es el momento, esta es la ocasión que Dios ha determinado para ti. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a esta tierra, que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, si tú lo crees en tu corazón, solamente dile: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que necesito de ti, perdona mis pecados, lávame con tu sangre, salva mi alma, Señor Jesús, yo me rindo a ti completamente. Si tú le dices estas palabras, en este mismo instante tú recibes la salvación de tu alma de la condenación eterna, de la paga del pecado. Y desde este momento tú eres puesto en el camino que te lleva a la vida, que te lleva al Padre.
Ahora empieza a buscar al Señor en oración. Empieza a alimentarte de su palabra. Empieza a leer y a meditar la palabra de Dios en la Biblia. Y pídele al Señor que te transforme. Pídele a Dios nuestro Padre que te libere, que te sane, que te transforme al carácter de Cristo Jesús. Y verás la obra que Dios puede hacer en cada uno de nosotros. Padre, gracias, 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 porque tu palabra no regresa vacía. Hace aquello para lo que tú la has enviado al corazón de cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo los bendigo a todos ustedes que están viendo y oyendo en este momento. La paz de Jehová reina en sus vidas. Su reino se establezca en cada uno de ustedes y reciban de Dios nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo toda la sanidad que necesita tu espíritu, tu alma y todo tu ser, y seas de los bienaventurados de limpio corazón que verán a Dios nuestro Padre Celestial en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.